Muy buenas tardes. El ilustre Colegio de Abogados de Tacna, representado por su decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, les dan la más cordial bienvenida al primer diplomado en Derecho Procesal, un primer diplomado en Derecho Procesal Penal, Civil, Constitucional, Laboral y de Familia. En la presente semana nos encontramos en la ejecución de la materia de Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. El día de hoy nos encontramos con un invitado de lujo, a quien en ese sentido me hago referencia al doctor Eduardo José Ramón Yudgar. Para iniciar este evento tenemos también la grata presencia de nuestro decano, el magíster Jorge Luis Sosa Quispe, a quien le cederé la palabra para que dé palabras de bienvenida a nuestro invitado de honor. Doctor Jorge Luis, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Eduardo Ramón Yudgar, ¿no? Espero haber pronunciado muy bien su apellido. Creo que nos hemos quedado cortos con decir, tenemos un invitado de lujo, ¿no? Además de todas las cualidades académicas que usted tiene, también se desempeña como magistrado, le decimos aquí, juez del excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero de Argentina. Y para nosotros y para la comunidad jurídica, no solamente de Tacna, sino a nivel nacional, aquí en el Perú, es todo un honor tenerlo, pues, y poder escucharlo. El tema del día de hoy creo que es el de límites de la potestad estatal para restringir derechos fundamentales, ¿no? Creo que es un tema muy de actualidad. Y nuevamente, doctor, a nombre del colegio, darle la bienvenida y muy agradecidos por todos los aportes que viene haciendo al derecho. Muchas gracias. A continuación pasaremos a presentar a nuestro distinguido expositor del día de hoy, 10 de diciembre del 2020. El día de hoy, para la ejecución ya del módulo número 32, nos acompaña el doctor Eduardo José Ramón desde el país de Argentina. El doctor Eduardo José Ramón es abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero de Argentina. Se ha desempeñado como CAS en Justicia Penal Juvenil, Interdisciplinaridad y Justicia Restaurativa por la Universidad de Ginebra. Es magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura por la Universidad Austral de Buenos Aires. Cuenta con doctorado en Humanidades por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina. Se desempeña como magistrado superior del Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero de Argentina. El día de hoy, como ya lo mencionó nuestro señor decano, el doctor Eduardo nos acompañará con un tema muy importante como es los límites de la potestad estatal para restringir los derechos fundamentales. Doctor, una vez más, le hacemos llegar un saludo cordial del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, esperando que sea una bonita tarde académica. Le cedemos la palabra. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, saludar la cordial invitación que he recibido de ese cuerpo colegiado, el Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Tacna, en el Perú, y especial agradecimiento al decano y a través del decano, el doctor José Luis Sosa Quispe, a todos los integrantes de la colegiatura, al director académico de estos eventos de capacitación, Bayona McPherson, y también al asistente académico, quien me ha estado contactando para estar presente esta tarde en nombre del colegio, Clinton Polinar Silvestre. A las autoridades, a los colegiados, a todos los colegas peruanos y quizás haya desde otros países hermanos latinoamericanos también presentes que nos acompañan, mi más cordial y fraternal saludo de Santiago del Estero. Pasando a comentar lo que va a ser la materia de desarrollo de los temas que me he propuesto brindarles esta noche, o esta tarde. Vamos a hablar un poco de las restricciones a derechos fundamentales.
Y voy a partir esta ponencia, que la voy a hacer lo más breve posible, pero sí dando los disparadores necesarios para que los presentes podamos después sobre ellos reflexionar, cuestionar o debatir o preguntar cuestiones que vinculadas a lo que va a ser la materia del desarrollo y que va a tener por objeto resaltar esos lineamientos constitucionales, como lo han mencionado al comienzo o a la apertura de esta jornada, y que muchos de estos elementos constitucionales o lineamientos constitucionales están recogidos por los estándares que lo establece la propia constitución política del país, como tienen en Perú, si no me equivoco, con su última reforma en la década del 90, 93, y a su vez también establecidos en los tratados interamericanos e internacionales que el Perú, como la mayoría de los países latinoamericanos, son parte, y en nuestro sistema regional se llama Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y que se lo establece a todos estos estándares como una forma de proteger la dignidad humana. Todos sabemos lo que fue el paso del Estado de Derecho legado al Estado de Derecho constitucional, posterior a la posguerra. Hoy, justamente hoy, 10 de diciembre, fue el día en que fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en 1948. Hoy es un día de reflexión, de ver en ese compromiso que todos los países dentro de esta aldea global y que dentro de este marco de Estado de Derecho constitucional y con constituciones sociales, en donde rige el principio protectorio de la dignidad humana, que se llama principio pro persona o principio pro homine, como un eje rector a que todos los poderes del Estado, tanto el poder ejecutivo, las asambleas parlamentarias, como los poderes judiciales, que a su vez somos parte de esos organismos multilaterales como la Organización de Estados Americanos o como las Naciones Unidas, y dentro de ella hemos suscrito y ratificado tratados como el Tratado de los Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, como el de los derechos económicos, sociales, culturales, y hoy también han sumado el derecho al medio ambiente, el derecho ambiental, o a nivel regional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más otros que no voy a demorarme mucho en nombrarlos, pero que todos conocemos, pero que parten de estos principales pactos o tratados que he mencionado, tanto en la esfera regional, aquí en América, como en la esfera internacional en Naciones Unidas. Y todos ellos reconocen los derechos y no crean estos derechos que vienen íncito con nuestra dignidad, como lo estableció el propósito de la comunidad internacional de proteger esa dignidad después de las atrocidades de los genocidios que se generaron especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, que siempre existieron en la historia de la humanidad y que posteriormente también se producen hasta el día de hoy, pero que la comunidad internacional no está, al menos en la declaración de principios, a aceptarlo. Proteger esa dignidad humana que antes no se protegía. Antes el Estado era el que creaba qué derechos subjetivos o le reconocía a quienes tenía bajo su jurisdicción. En cambio, hoy no. Hoy esa dignidad de por sí es merecedora de derechos que los Estados, una vez que se incorporan como Estados parte dentro de este contexto, deben reconocerlo. Pero a su vez las constituciones políticas actuales reconocen la protección especial que le da y que dentro del marco constitucional a esos derechos humanos se le llama derechos fundamentales. Ahora bien, el Estado
tiene que organizar y tratar de alcanzar los postulados constitucionales del bien común que establece la Constitución, y para eso necesita de potestades. Y para eso necesita partir de que por más fundamental, esencial y derechos humanos, que son los derechos que se les reconoce al sujeto individual en la Constitución y en los tratados, los mismos no tienen ese carácter de absoluto, de ser absolutos, porque si fuera así, yo podría decir que puedo andar por las calles cometiendo delitos, agrediendo a mis pares, cometiendo atrocidades, atropellando el orden, la paz del Estado, y el Estado no podría hacer nada, ni siquiera restringirme esa libertad ambulatoria para evitar que lo haga, porque estaría ante un derecho absoluto que no podría ser limitado. Estas mismas constituciones y convenciones internacionales que protegen derechos humanos y derechos fundamentales establecen paralelamente límites a estos derechos. En mis investigaciones, en mis carreras de posgrado, he desarrollado unas teorías, unas tesis que le he llamado la teoría de los límites de los límites. ¿Por qué teoría de los límites de los límites? Porque como los derechos no son absolutos, por más fundamentales y humanos que sean, puede el Estado, por mismo mandato constitucional o convencional, restringirlo para cumplir sus finalidades, que se les llama como justas exigencias de bien común de un Estado democrático. También este poder de restringir derechos que da la misma Constitución y los tratados no son ilimitados. Son limitados los derechos que pueden ser restringidos en la búsqueda de ese bien común, pero también las restricciones que se tomen deben ser limitadas. Y limitadas por un principio básico en lo que es la esfera del principio de inalterabilidad de las garantías constitucionales y convencionales. ¿Qué quiere decir? Que esos derechos podrán ser limitados porque no son absolutos, pero jamás, nunca pueden, dentro de esas funciones de restricción que puede tomar el Estado justificadamente, ser aniquilados o suprimidos, o borrados, o desconocidas la garantía que dan la Constitución como ley suprema. Ese es el límite que se le impone al Estado cuando necesita restringir derechos para alcanzar, digamos, restringir derechos individuales para alcanzar objetivos que hacen al bien común, o sea, al interés general, al orden moral y al orden público. Un derecho clave de restricción es el derecho penal, que si bien nos presume por un principio constitucional que todos somos inocentes y tenemos derecho a ejercer en plenitud esas garantías reconocidas por la Constitución, ese Estado puede ser, de cierto modo, desconocido cuando existen elementos por órganos establecidos por las leyes infraconstitucionales que se dictan en orden a los mandatos constitucionales, cuando las personas, digamos, exceden lo que son las limitaciones del ejercicio de sus derechos. Pero para que esas restricciones sean legítimas, tienen que pasar por un filtro, y a ese filtro se le llama el principio de proporcionalidad y de razonabilidad,
que justifique el por qué debe ser restringido ese derecho y que esa justificación permita a quienes deben controlar los alcances que realizan los distintos cuerpos o poderes del Estado, especialmente ante, digamos, el control que pueda hacer quienes deben custodiar como última instancia esas garantías, que es la función jurisdiccional, que esos excesos no anulen, supriman o destruyan esos derechos, sino que podrá establecerse restricciones graduales según sean las necesidades y dentro de ese marco de restricción y de no aniquilación de derechos. Porque cuando se aniquila derecho entra en una zona que ni la Constitución ni los tratados de derechos humanos autorizan al Estado a poder ingresar, que es el núcleo duro o núcleo esencial del derecho, en donde ya deja de ser una restricción para convertirse en una alteración de la sustancia del derecho que termina aniquilándolo o destruyéndolo. Ese es el punto de partida de lo que son las limitaciones que tiene el Estado. Pero para entender este contexto, tenemos que hablar también de lo que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia está contemplado, y el Perú debe respetarlo porque forma parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y está sometido a la jurisdicción de los órganos de control como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano de monitoreo, y a su vez también, en caso que sean llevados, digamos, las peticiones por aquellos ciudadanos que se les garantiza que el Perú cumpla con protegerlo en base a los enunciados y estándares que tiene el Pacto de San José de Costa Rica, pueda generar esa responsabilidad ante un eventual fallo que dicte la Corte Interamericana. Y que el Perú, como la Argentina, tiene muchos a lo largo de su historia, donde se dice que ha violado derechos humanos, que es la peor etiqueta que puede exhibir un país. Entonces, este acceso a la justicia es esa garantía que no se limita solamente a la mera posibilidad que tienen los ciudadanos de acceder a la jurisdicción, a proteger sus derechos garantidos, sino que a su vez exige que las condiciones en que se realice esa protección implique un acceso efectivo, no un simple enunciado que no se cumple, en donde no exista discriminación y que se englobe un conjunto de políticas que el Estado está obligado para facilitar apoyos que permitan a los usuarios y requirientes de ese goce como ciudadanos comunes los servicios de un poder judicial en su integridad. Y esta es la base del principio de igualdad de oportunidades, que va a jugar un papel fundamental dentro de lo que son los fines de acceso a los recursos jurídicos formales e informales que generan la aplicación y que interpretan las leyes y regulaciones normativas con especial impacto en el bienestar social y económico de las personas. Ahora bien, tenemos escenarios también o periodos que estas normas superiores a nivel constitucional y a nivel convencional contemplan en hasta qué punto esta regulación estatal puede ser mayor en grado de restricción o menor en grado. Y ahí tenemos que distinguir si pasamos por un periodo de normalidad o por un periodo de excepcionalidad. Ahora, con el tema de la pandemia a nivel global hemos visto que las restricciones se han realizado prácticamente hasta el límite de lo que estas normas autorizan, incluso en periodos de excepcionalidad, como ha sido la crisis sanitaria en que nos ha puesto la pandemia. Porque este alcance de la tutela judicial efectiva es ese derecho a obtener una tutela de los jueces y tribunales
cuando se afectan nuestros intereses y derechos legítimos garantidos y que nos pueden llevar a un estado de indefensión. Eso es lo que no va a permitir la tutela judicial efectiva, que está contemplado en el artículo 25, por ejemplo, del Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Incluso en casos de excepción. Por eso, derechos como, por ejemplo, el derecho de defensa en juicio no puede ser coartado por excesos rituales manifiestos, porque esos excesos rituales, en cierto modo, van más allá de la permisividad que han dado los constituyentes a un poder constituido, como lo es los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales, que son creados por la parte orgánica de la Constitución y por lo tanto sus atribuciones no pueden ir más allá de las atribuciones que esa misma Constitución impone. Por eso las leyes procesales, que son leyes infraconstitucionales, van generando esa progresiva incorporación de principios en el cual se justifique que no se pasa esa línea de no transponer que puede afectar un núcleo esencial o un núcleo duro de un derecho garantido. Y ahí lo vemos en las normativas internacionales. Por ejemplo, el artículo 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos nos recuerda que ninguna disposición del pacto, que el Perú también es parte, puede ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidas no solo por el Pacto Internacional, sino por la misma Constitución Política del Perú, en una mayor medida de lo que estas mismas permiten. Ahí estamos viendo ese juego de límites de los límites, que solo se admiten restricciones legítimas, que van a estar realizadas y esbozadas en base a esas limitaciones. También lo vemos, por ejemplo, en el artículo 30 del Pacto de San José de Costa Rica a nivel regional, donde dice que las restricciones permitidas, de acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respecto al goce y ejercicio de los derechos y libertades que ese mismo instrumento contempla y que los estados partes, como el Perú, se han comprometido y obligado a hacerlos cumplir efectivamente, porque si así no se hace, puede ser pasible de responsabilidad internacional, y eso a cumplir los mínimos estandarizados que el sistema ha impuesto. ¿Hasta qué punto lo definen? No solamente los instrumentos, sino también la jurisprudencia o los informes que en el derecho internacional se llaman soft law o hard law, según la fuerza de vinculatoriedad que tiene para el país obligado, respecto a la interpretación como de esos órganos que son los que tienen la interpretación auténtica de los alcances de esos postulados convencionales, pero que en cierto modo no vienen a reemplazar, sino vienen en forma subsidiaria a coadyuvar para la protección de esa dignidad humana a las fórmulas y a los preceptos que el constituyente peruano ha establecido en su texto constitucional, y que existe una perfecta coherencia en donde no hay choques o antinomias o conflictos entre los postulados internacionales y nacionales, y que mientras las normas y las reglas del sistema jurídico del país esté dentro de los mínimos que establece esa comunidad internacional, dentro de este esquema,
no va a intervenir la comunidad internacional, pero sí cuando los estándares de protección vayan por debajo de ese piso que se ha comprometido el Estado a respetar con la comunidad internacional. Allí el ciudadano afectado puede acceder a los sistemas internacionales o interamericanos de protección de derechos humanos y puede generar, como les decía, la responsabilidad internacional del Estado. Y así vemos los casos que el Perú ha sido condenado, y especialmente en aquel periodo negro en donde un gobierno que se inició con legitimación de origen constitucional rompió con todos los estándares constitucionales, cerrando la asamblea parlamentaria, persiguiendo y generando desapariciones forzosas, no garantizando un proceso justo dentro de lo que es el combate, digamos, a fuerzas irregulares, que todos conocemos, que pasó el Perú y que llevó a ese mismo Estado que dejó de ser democrático para convertirse en un Estado dictatorial, a incluso desconocer sus compromisos internacionales denunciando el Pacto de San José. Y vemos también que allí hay una combinación en donde está bien marcado en los tratados, con ese alineamiento a lo que son los estándares constitucionales, en donde también lo aclara el Pacto de San José, que toda persona tiene deberes con la familia, la comunidad y la humanidad, y esto lo fija en su artículo 32.1, y además dice que los derechos de cada persona garantizados en la Convención Americana están limitados y demuestran lo que decimos, que por más fundamentales o derechos humanos que sean, tienen límites, y esos límites están dados por el derecho de los demás. Yo no puedo invocar mis derechos fundamentales para agredir el derecho fundamental de otra persona, como tampoco si voy a afectar, esgrimiendo mis derechos absolutos, la seguridad de todos, como dice el texto del artículo 32.2 del Pacto de San José, o por las justas exigencias de bien común de una sociedad democrática. Y como decíamos, esto puede desarrollar y visibilizar lo que es el nudo central de esta teoría de los límites en materia de restricciones a derechos humanos y fundamentales, ya que todas las condiciones políticas, la de Perú no es la excepción, de los estados latinoamericanos y de la mayoría del planeta, presentan cláusulas de similar contenido a las que tienen los instrumentos internacionales y regionales, en donde permite al Estado restringir derechos o limitarlos para alcanzar la consecución de sus fines legítimos. Pero a su vez, esta potestad, facultad o actividad autorizada tampoco es ilimitada y está sujeta a ciertas reglas formales y de fondo, sustentadas en lo que había manifestado, en ese principio de proporcionalidad y de razonabilidad. Este esquema nos lleva a entender también que cómo puedo determinar que una ley, una sentencia o un decreto que dicte alguno de los poderes constituidos del Estado no excede este margen de razonabilidad o de proporcionalidad y que esa restricción pueda ser considerada legítima. Es por la aplicación de este principio de proporcionalidad, porque ese principio de proporcionalidad nos va a llevar a la justificación razonable de la restricción, sea en un estado de normalidad o sea en un estado de excepción, y en donde esos subprincipios son aquellos que se refiere al de idoneidad o adecuación, en donde lo que se busca es
que se trate de un objetivo constitucional importante el que persigue el Estado y necesita restringir, y que esa finalidad sea admisible y no esté en abierta contradicción con los mismos postulados limitantes del ejercicio de esa facultad que establece la propia Constitución. Por eso deben ser adecuados. Y eso también lo marca este principio de proporcionalidad, donde la medida que tome alguna de los poderes constituidos deben estar directamente conectados con la consecución de los objetivos constitucionales, sea la justificación, y que debe ser con las razones suficientes de que potencialmente esta conexión simplemente limite los derechos de un modo, si es un estado de excepción, temporal y no permanente, y no los lleve a su anulación o restricción, para que esos ciudadanos a los cuales estos instrumentos lo garantizan no puedan nunca más ejercerlos en su plenitud. También es importante tener presente el principio de necesidad dentro del marco de proporcionalidad, que nos va a permitir examinar si la intervención pública dentro de la esfera privada del ejercicio de esos derechos es indispensable por no existir otras alternativas más moderadas para su consecución. Por ejemplo, la necesidad en un estado de excepción de la cuarentena, ¿no? Porque si salíamos, nos contagiábamos y contagiábamos a otro y podíamos poner en peligro el sistema de salud y que el Estado no pueda responder en la atención de todos, porque se desbordaría. Y es un poco lo que todavía estamos viviendo con los remesones hasta que no encontremos una solución a este problema que nos ha puesto el COVID-19. Por eso se deben examinar las diversas medidas posibles que debe diseñar quienes tienen que tomar las políticas públicas en sus respectivos ámbitos de competencias, para optarse por aquella que implique la menor restricción en la esfera jurídica de los afectados. Y esto no se le imponga un sacrificio mayor que el que realmente es necesario para alcanzar esos fines. Por eso también se habla que se debe buscar la proporcionalidad en ese sentido estricto, y eso se logra en cuanto refleje un balance cuidadoso de las distintas exigencias normativas en juego, y que no se detecten alternativas que no tengan forma de ser justificadas, pero que agredan derechos reconocidos y que se garantiza el Estado a cumplirlos por mandato constitucional. Entonces, podemos establecer una máxima como que basta que no exista un desbalance grosero entre los objetivos que necesita el Estado para alcanzar sus fines con la medida que se tome. Y eso nos va a llevar a que después se pueda justificar argumentativamente, vuelvo a decir, si es una sentencia, si es una norma, una ley o un reglamento o un acto administrativo que tome el Estado en alguno de sus poderes constituidos. Por eso hablamos que este principio de razonabilidad, para poder establecer los límites que tiene el Estado al restringir derechos, están relacionados a una adecuación de los medios a emplear para alcanzar los fines de las justas exigencias de bien común que refiere el artículo 32.2 de la Convención Americana. Y además, esa justificación de la proporcionalidad debe darse mediante la adecuada argumentación justificatoria, que se llama la motivación, en la cual se demuestra que no se ha excedido esos límites. Por eso, si no hay razones suficientes para justificar esas limitaciones, no van a ser argumentos razonables, van a ser meras opiniones que no van a poder
justificar la legitimidad de esa restricción que se tome y los afectados podrán plantearlo en el sistema interno dentro de lo que es la protección de acceso a la justicia a través de la función judicial y de fallar los sistemas internos de protección, quedará habilitada la vía internacional o interamericana a fin de lograr la protección de esos derechos y que se declare la responsabilidad internacional del Estado por violar derechos. Entonces, aquí hay una terminología involucrada que tenemos que hablar de acceso a la justicia, de una tutela judicial efectiva, las garantías y los derechos fundamentales, hasta dónde son los límites de estos derechos y hasta dónde son los límites de esa potestad estatal para restringir el concepto de esa intangibilidad o inalterabilidad de las garantías constitucionales, el papel que juega la proporcionalidad y la razonabilidad en la toma de esas decisiones de restricción, sean en tiempo de normalidad o en tiempo de excepción, y a su vez la forma de justificación que no quede en la mera opinión injustificada y que sean verdaderos argumentos razonables, como decía, y también rindo un homenaje el día de hoy porque lamentablemente nos ha dejado el gran maestro italiano que hablaba de lo que es la motivación de las restricciones, como es Michele Tarufo, que falleció el día de hoy en Italia, a quien rindo un especial homenaje. Sean argumentos razonables y no meras opiniones. Con esto es un tema muy amplio, pero creo que he dado los disparadores suficientes como para poder conversar en las preguntas que quieran hacer ahora sobre las cuestiones que he puesto a consideración de ustedes la tarde de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por su excelente participación. Vamos a continuación a pasar a las rondas de preguntas por parte de las personas que nos están siguiendo. Agradecer primeramente al doctor Eduardo haber aceptado la participación desde la ciudad de Argentina, darse un tiempo, un breve tiempo. Sabemos que su agenda es muy recargada, tanto como por ponencias y temas académicos y como se desempeña como magistrado. Agradecer a las personas, a las más de 120 personas que están conectados a través de la plataforma de Zoom a estas horas tempranas de la tarde y también a las más de 50 personas que nos están siguiendo a través de la plataforma de Facebook. Doctor Eduardo, ¿cuáles son las limitaciones de los derechos fundamentales, doctor, en su criterio? ¿Cuáles vendrían a ser las limitaciones? Bueno, un poco como ya he marcado, por ejemplo, el derecho penal, toda regulación que realice legislativamente el Estado es una facultad limitadora, porque si los principios que reconocen estos derechos fueran absolutos, vuelvo a decir, yo podría invocar mi derecho a la libertad ambulatoria, podría entrar en la casa de quien sea, invadirle su privacidad, a afectarle su integridad personal, dañándolos o matándolos, a afectarle su vida, y cuando el Estado quiera actuar para establecer el orden, diga, no puede tocarme, porque yo tengo un derecho absoluto a la libertad, que no hay razones para que usted me pueda detener. Si concebiríamos como absolutos los derechos, entonces el Estado no podría regular un código penal que diga hasta dónde son los límites de ejercicio de nuestra conducta, en donde vamos a tener esa zona de reserva, en donde se va a considerar acciones privadas de los hombres que mientras no dañen ni ofendan la moral, ni el orden público, ni el derecho de los demás, ni a terceros, como dice la Constitución argentina, están exentas
de la actividad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Pero ahora, cuando, como dice el artículo 32.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si por ejercitar más allá de lo razonablemente permitido mis derechos y no ponerles límites, afecto derechos de tercero, como les hablaba, invadiéndole su privacidad, su integridad personal, su vida, para dar un ejemplo, o no pagando deudas, y yo digo, no, pero como nadie puede exigirme nada, porque tengo derechos ilimitados, o sea, hablar de ilimitado es que nadie puede ponerme límites. Entonces, no se podría hablar de un bien común, no se podría hablar de una sociedad organizada como es la que constituye el Estado. Kelsen hablaba que el Estado era la nación jurídicamente organizada y todas las regulaciones, las reglamentaciones a los derechos constitucionales que establecen las leyes que se dictan en consecuencia de esos mandatos constitucionales implican restricciones. Pero esas restricciones no pueden ir al extremo de que se conviertan en anulaciones o supresiones o suprimir derechos o desconocer totalmente derechos garantidos por el poder constituyente. No te oigo, no estás con audio, ¿no? Ah, perfecto. Mil disculpas, doctor. A continuación tenemos una pregunta de nuestra compañera María Elena, quien nos dice: doctor, usted mencionó que los derechos humanos no son absolutos, ¿entonces se diría que son relativos? No digo relativos, sino que tienen límites. Hablar de relativismo ya es muy complejo. Son derechos que tienen la importancia, por eso tienen el rótulo de fundamentales y esenciales, porque son parte de nuestra dignidad y son derechos que no los crea el Estado, sino que el Estado reconoce en reconocimiento esa dignidad que tenemos como persona. Pero, vuelvo a decir, si es que todos ejerceríamos nuestros derechos en forma ilimitada, entonces sería una selva esto, la ley, donde se impondría la ley de más fuerte y no un Estado de Derecho. Estimado doctor, ¿cuándo y por qué se pueden limitar el ejercicio de los derechos humanos? Porque el Estado necesita cumplir sus metas, sus objetivos, garantizar el orden, la moral, la seguridad pública. Ese es el concepto de bien común. Concepto de bien común que puede ser muy discutido porque está muy teñido de ideologías, muy teñido de visiones, y sabemos que todo objeto cultural de la razón humana es polémico, pero sabemos que ese objeto de bien común es alcanzar aquello que genere un interés colectivo, que genere, digamos, un beneficio colectivo, que cuando no hay estos acuerdos se definen por las reglas de la mayoría y de las minorías, siempre y cuando en la utilización de esas reglas de la mayoría y de la minoría respete también límites a no desconocer o suprimir derechos de las minorías, sino caeríamos en un entorno como fue la Alemania nazi, en donde los jueces sentados en el banquillo de Nuremberg decían: ¿por qué nos acusan si nosotros aplicamos la ley vigente y la ley nos autorizaba a aquellos que tenían origen judío y que se relacionaban con mujeres alemanas a mandarlos a las cámaras de gas? Porque así lo mandaba la ley y cumplía con el principio de legalidad, y yo como juez de esa nación debía hacer cumplir la ley. Entonces allí aparece la fórmula de Radbridge, donde dice que hay determinadas normativas que cuando son manifiestamente contrarias a la esencia de la naturaleza humana, no tenemos que cumplirlas. Hoy tenemos la suerte que estamos en un Estado de Derecho constitucional donde la Constitución lo dice claramente y no deja que esas normas
que pueda arrasar con derechos, aunque sean de minorías, se lo puede hacer. Pero en Alemania el 90% de la población de Alemania de aquella época estaba de acuerdo con todo lo que hoy vemos como una atrocidad del genocidio. Quizás engañados por un aparato propagandístico como lo desarrolló Joseph Goebbels, con lo que hoy llamaríamos fake news o mentiras, confundiendo al pueblo alemán. ¿Cómo será que luego, en el año 49, después de que cae el régimen nazi, Alemania dicta su ley fundamental de Bonn, y en donde el artículo 1, antes de decir nada, dice que, a decir ni siquiera qué tipo de naciones, dice, Alemania es un país que respeta y protege los derechos humanos, de la atrocidad que vivió la Alemania en aquella época. Estimado doctor, tenemos una pregunta del compañero Julio Bernedo, quien nos dice: ¿los principios de razonabilidad y proporcionalidad pueden ser interpretados según el interés de la parte que aplica las limitaciones de estos derechos? No, porque se maneja por estándares. Hay estándares constitucionales y hay estándares internacionales. Así que, por lo tanto, mientras no se cambien esos estándares, los que interpretamos somos poderes constituidos. Es la diferencia que hay entre poder constituyente y poder constituido. El poder constituyente es los que crean prácticamente las bases de la nación, los fundadores, los primeros que crearon. Después San Martín, nuestro héroe común que tenemos con Perú, liberó de los españoles, Perú quiso ser una nación independiente. Los primeros que dictaron la primera constitución peruana, reconociendo al Estado peruano como libre e independiente en el mundo, son los constituyentes fundadores. Establecieron las bases en un acuerdo, en un contrato social, como decía Rousseau, que se llama Constitución, y en donde se establecen qué derechos se garantizan y hasta qué punto puede el Estado restringir para alcanzar los objetivos del bien común que se propone ese Estado. Entonces no es caprichoso, se debe referir a ese orden y a esos estándares y justificar que están en orden a esos estándares que implica todo el sistema jurídico. Estimado doctor, también tenemos una pregunta de nuestra compañera Ana Fabiola Huanca, quien nos dice: en relación a la ponderación de derechos, ¿los derechos humanos prevalecen sobre los derechos constitucionales? Es que estamos hablando de lo mismo. La diferencia de derechos humanos y derechos fundamentales es una categoría de género-especie. La doctrina europea, sobre todo aquella que tiene postulados muy normativistas, muy juridicistas, muy de tipo positivista, dice que solamente son derechos humanos los que están reconocidos en el texto constitucional como tales. No reconoce otros que pueden estar implícitos, pero que son también de la esencia de la naturaleza de la dignidad humana. Entonces a eso se les llaman derechos fundamentales porque están expresamente reconocidos en el texto constitucional, pero son derechos humanos. Por ejemplo, el principio de inocencia está en la Constitución de Perú. Y el estar en la Constitución es un derecho fundamental que reconoce la Constitución de Perú, pero también está en la esencia misma de la naturaleza de todas las personas por ser solo seres humanos. El hombre nace bueno, podrá después cometer acciones malas. Por eso se presume que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces hay una coincidencia entre derecho fundamental y derecho humano. Nada más que si el principio de inocencia no estaría expresamente contemplado, también sería parte dentro de lo que se llaman derechos implícitos y que hoy todas las constituciones, por lo general, tienen un artículo de apertura a eso que dice que que no esté expresado algún derecho en forma expresa dentro del texto constitucional no implica la negación de otros derechos que hacen a la esencia de un Estado democrático, de un Estado que respeta la dignidad humana,
aunque no esté expresamente decidido, porque no es negación, y eso se llaman derechos implícitos, y que pueden estar en un instrumento internacional como no puede estar en instrumentos internacionales, como puede estar en la costumbre internacional o en el derecho de gente, por ejemplo. En la Argentina, por ejemplo, se ha resuelto la Corte Suprema muchos casos que no estaban ni dentro de la Constitución, ni dentro de los tratados que hasta ese momento ha firmado la Argentina, pero que sí estaba contemplado en lo que es la costumbre internacional. Entonces, que son porque hay una manifiesta conexión con esa dignidad, con ese respeto a la dignidad humana, y en base al respeto del principio pro homine. Doctor, sí. ¿Se suspenden o restringen realmente los derechos humanos? ¿Se llega a suspender o restringir? Si nosotros, mira, todo va a depender del paradigma del operador, en el sentido que si tenemos lo que hoy, base a lo que desarrolló uno de los grandes jueces que tuvo la Suprema Corte de Estados Unidos, fallecido hace unos años atrás, Antonín Scalia, que él es el postulador de lo que se llama una interpretación textualista de la Constitución y que hoy es mayoría dentro de ese cuerpo de alta corte de los Estados Unidos, es un poco ir a la letra del texto. Y bueno, vamos a ver que incluso los tratados internacionales hablan de suspensiones transitorias en estado de excepción y especialmente en estado de sitio, cuando hay un grave riesgo para la existencia misma del país. Y donde dice que hasta puede suspenderse, pero siempre de modo temporario y cumpliendo determinados requisitos. Otros dicen que no, en realidad no hay una suspensión, hay una fuerte restricción, pero si negamos el derecho estaríamos afectando el núcleo duro. Por eso, hoy se dice que se puede suspender temporariamente determinados derechos. Por ejemplo, una persona que comete un delito grave, su derecho a la libertad ambulatoria está suspendido, por eso está encarcelado. Si vemos que es así, pero sí está interpelada la prisión perpetua efectiva, que tenga que ser condenado de por vida, de forma efectiva, y que no pueda salir hasta el día que muera y lo saquen muerto, porque ahí ya desaparecería, no habría expectativa de que pueda volver a recuperar ese derecho. Por eso el Estatuto de Roma y todo lo demás no nos hablan de penas perpetuas, salvo aquellos delitos que agreden de un modo manifiesto y grosero la dignidad humana, como pueden ser genocidios o delitos de lesa humanidad, pero eso es un poco para desalentar que ese ejercicio del poder en forma autoritaria, tiránica, dictatorial, vuelvan a producirse escenarios como fue Nuremberg, por ejemplo, ¿no? Anterior a Nuremberg, digamos, en el gobierno nazi de Alemania de aquel tiempo. Doctor, finalmente, entonces, ya haciendo una línea de su exposición, por ejemplo, en Argentina se pueden suspender, digamos, en un caso excepcional, se pueden suspender los derechos en un régimen de excepción, ya sea independientemente en Argentina o a nivel nacional. Bueno, Argentina tiene un artículo en donde tiene niveles de estado de excepción. Unos de esos niveles pueden ser, digamos, estados de emergencia. Por ejemplo, durante el periodo de esta pandemia, la Argentina ha declarado estados de emergencia sanitaria, pueden ser de emergencia económica, puede ser de emergencia de seguridad, que no tiene la dureza de un estado de sitio, que también está contemplado en la Constitución argentina y en donde se pueden suspender temporariamente, pero nunca de una forma total que se pueda esa persona, digamos, pasar por una situación de desaparición forzosa. En ese sentido, no.
Esos estados están muy controlados, tienen que cumplir estándares y ser lo más corto posible para superar una situación de excepcionalidad tal que obligue a esa respuesta excepcional, cuando se ponga prácticamente en peligro la existencia misma del Estado. Puede ser un caso de guerra, puede ser, pero siempre temporario y cumpliendo una serie de requisitos. Muchísimas gracias, doctor Eduardo, por una excelente participación. El ilustre colegio va a estar agradecido enormemente con su persona. Agradecerle y felicitarle nuevamente desde la ciudad de Tacna, Perú, por haber aceptado disertar y brindarnos un pequeño espacio de su agenda recargada, estimado doctor. Le cedo las últimas palabras en esta tarde académica, esperando que en un futuro nos acompañe en una próxima oportunidad académica. Bueno, estas últimas palabras es para agradecer la invitación nuevamente. Para mí siempre es un gusto compartir con los colegas, hermanos latinoamericanos, nuestras experiencias, porque hoy estamos ante una aldea global y una globalización también de las soluciones jurídicas, sobre todo en este tipo de cuestiones. Tengo muy buenos amigos allí en Perú, en todo el mundo académico, y también conozco muchos amigos peruanos, así que para mí me he sentido como en mi casa, ¿no? El agradecido soy yo realmente por invitarme, y cuando gusten quedo enteramente a sus órdenes y les hago llegar un muy fraternal como caluroso, como el día que nos ha tocado hoy aquí en Santiago del Estero, 42 grados centígrados, nos tocó el pico de calor a la tarde, desde aquí, desde el norte de Argentina. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Eduardo José Ramón Lludgar, magistrado superior del Tribunal de Justicia de la provincia de Santiago del Estero del país de Argentina. Agradecido el ilustre Colegio de Abogados de Tacna y toda la comunidad jurídica del Perú por su excelente disertación. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo.